Buenas noches, quien les habla David Delgado. Estaré con la compañera María Suárez y el compañero Yanis Agüero hablando sobre la filosofía de la historia de la guerra. En mi caso estaré compartiendo el punto 1 sobre problemas actuales de la comprensión de la guerra en la actualidad. Pero para iniciar, hablemos que la guerra es un hecho bélico que se da para dirimir conflictos entre un estado, otro estado o grupos, y que traspasa ese dirimir de algún conflicto, traspasa la barrera de la diplomacia o de la política básica del debate. Y bueno, se da en función de buscar los intereses de una de las partes. En el transcurso de los siglos, esa definición de guerra ha sido tomado por una filosofía judio-cristiana de ponerlo entre el bien y el mal. O sea, hay guerras malas y guerras buenas. Hoy podemos ver cómo el gobierno de los Estados Unidos, hoy uno de las potencias mundiales y un imperialismo instalado, asume guerras buenas y guerras malas. Pues ellos invaden para poder llevar la paz a un sitio o rescatar, como en el caso de Libia, porque se estaba trastocando, según ellos, derechos humanos, y lo que hicieron fue devastar una población, un estado. Entonces, eso, según ellos, es una guerra buena. Y bueno, vemos lo que hoy está pasando en Ucrania, y bueno, está catalogado como mala. Más allá de ponerle esos conceptos de bueno o malo, es ver la guerra como lo que es. Es un hecho para dirimir un conflicto que no por las vías del debate, por las vías de la diplomacia, no se puede resolver. Vamos al primer punto, que es el problema actual para la comprensión de la guerra. Si nosotros vemos que vivimos, como estamos hablando sobre la filosofía de la guerra o de la historia de la guerra, nosotros tenemos que entender que por lo menos en nuestro siglo, y en el caso venezolano, yo pues siempre pongo ejemplo el caso venezolano, que somos un pueblo de guerreros, o sea, que luchó para tener luchó para tener nuestra independencia. Y bueno, hemos sido un pueblo que ha sido como que enajenado sobre la paz. La guerra es mala, pero es que el problema actual para la comprensión de la guerra. Si nosotros vemos que vivimos, como estamos hablando sobre la filosofía de la guerra o de la historia de la guerra, nosotros tenemos que entender que por lo menos en nuestro siglo, y en el caso venezolano, yo pues siempre pongo ejemplo el caso venezolano, que somos un pueblo de guerreros, o sea, que luchó para tener luchó para tener nuestra independencia. Y bueno, hemos sido un pueblo que ha sido como que enajenado sobre la paz. La guerra es mala, pero es que nosotros tenemos que prepararnos para mantener la paz y para mantener nuestra patria. Porque no podemos esperar que nos agredan para lanzarle flores al agresor, para no ponerle ningún nombre. En este caso, la guerra es un fenómeno que representa, es un fenómeno social, y en ese fenómeno social hay un rompimiento de la paz. Ahora hay un rompimiento de la paz y hay un quiebre para un nuevo orden. Hoy se habla sobre un nuevo orden mundial. En los casos cuando se define una guerra civil, es para hacer un quiebre, un nuevo orden nacional. En este caso la guerra tiene diferentes estatus: guerra mundial, guerras civiles, guerra de guerrillas. También le podemos hablar que la guerra en el transcurso de diferentes años ha cambiado de estrategia. El hombre, en función de su desarrollo, de estudiar y analizar, ha hecho que no solo se busque estrategias para hacer la guerra, sino también para poder conquistar o consolidar sus intereses en función de lo que quiera pues lograr. Ahí yo siempre digo que no existe, como lo decía al principio, una guerra humana.
La guerra tiene bajas, esa es otra cosa. ¿A quién le gusta morir? Bueno, hay que definir los intereses que se tengan para ir estudiando cada día ese concepto de guerra. Nosotros poníamos aquí que la guerra como fenómeno social se debe estudiar desde la ciencia política, desde la historia y la geografía, porque no hay guerra que no se dé en el territorio. O sea, no hay guerra que no plasme. Usted puede tener aviones, pero siempre tiene que dimensionar la historia, la ciencia política y la geografía. Muchas gracias, lo dejo con los compañeros.